En el presente trabajo hablaremos de las reacciones y repercusiones que tuvieron lugar en redes sociales de 3 casos de violencia policial producidos en el contexto de la pandemia de COVID-19. Nos proponemos desarrollar una explicación de cómo, a través de las distintas plataformas de interconexión social, los actores sociales adoptan actitudes respecto a este tipo de crímenes, que pueden variar dependiendo de diversos factores, como su relevancia geopolítica, en el caso de la sociedad estadounidense, o respuestas completamente opuestas dentro de una misma sociedad, el caso argentino. Dentro del trabajo abordaremos los distintos conceptos sociológicos que dan el marco teórico para la investigación. En primer lugar, el concepto de poder, en segundo, contrapoder y finalmente las redes sociales. Según Manuel Castells, el poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir de una forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales, de modo que favorecen la voluntad, los intereses y valores del actor que tiene el poder. Toda institución dentro de un Estado, en nuestro caso la policía, se encuentra definido por las relaciones de poder. Siguiendo con esta idea, Castells sostiene que estas relaciones de poder están enmarcadas por la dominación y, a su vez, están condicionadas por la capacidad estructural de dominación. Para Max Weber, la dominación hace referencia a la posibilidad de encontrar obediencia a un mandato porque el otro lo considera legítimo. Siguiendo a este autor, la política es el ámbito donde se desarrollan las relaciones de poder y la dominación. Otro factor decisivo es el papel que cumple la construcción de significado. Cuando mayor es dicha construcción de intereses y valores específicos a la hora de afirmar un poder de una relación, menos es la necesidad del uso de la violencia, ya sea esta última legítima o no. La construcción de significados es esencial debido a que, a partir del consentimiento de éste por parte de los dominados, se establece la base de la legitimidad. La legitimidad de las fuerzas policiales depende directamente del Estado, como una de sus instituciones, limitada en todo caso por el marco legal de las normas jurídicas imperantes. El poder es asimétrico, es decir, existe una mayor influencia de un actor social o institución sobre otro. Aún así, esta característica nunca es absoluta y existe la posibilidad de resistencia, la cual pone en duda la relación de poder establecida. Cuando la resistencia es mayor que el cumplimiento y la aceptación, estas relaciones de poder mutan, siempre dependiendo de la amplitud de la transformación de dichas relaciones de poder. Dicha resistencia se puede entender como contrapoder, es decir, una estructura que se opone al poder oficial del Estado, cuestionando su legitimidad con miras a producir un cambio en las relaciones de poder e intentando redefinir la construcción de significado. Las redes sociales no son el ámbito de la libertad, sino el espacio de lucha por la libertad. Castells define la sociedad red como la estructura social de nuestro tiempo, así como antes fue la sociedad industrial. Formada en las 2 últimas décadas del siglo XX, se desplegó en el conjunto de la actividad humana hasta transformar todo lo que hacemos, vivimos y sentimos. La tecnología no nos determina, sino que la interacción entre cambios culturales, sociales, geopolíticos y una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia transformó la información y comunicación. El resultado es que vivimos de forma cotidiana en una red de redes locales y globales en todas las dimensiones de nuestra vida. 3 casos conmovieron a la opinión pública dentro y fuera de las redes sociales. Cada uno de ellos poseen rasgos singulares, pero tienen como denominador común el uso indebido de la violencia por parte de una de las instituciones que conforman el Estado y dentro del marco temporal que significa la pandemia global. La restricción de la libertad de circulación, la creciente crisis económica que conlleva la desaceleración del aparato productivo, el consiguiente crecimiento de las desigualdades económicas, el malestar social y psicológico. Dentro de las similitudes que se pueden destacar, las 3 víctimas entran dentro de la categoría sociológica estipulada por Erving Goffman del estigma, tanto de defecto de carácter, la pobreza, como de tipo tribal, la raza. Estos atributos, considerados profundamente desacreditadores,
que marcan una diferencia con los otros normales, terminan siendo causantes de que los estigmatizados reciban un trato distinto ante la ley solo por ser englobados dentro de estas categorías. Ser un negro pobre en Estados Unidos, como en el caso de George Floyd, representa una diferencia sustancial con ser un negro rico, quien, aunque sigue siendo objeto de discriminación por su condición de estigma tribal, no se ve expuesto al mismo riesgo de vida al no ser asociado con la delincuencia, las pandillas, etc. En Argentina, las cuestiones raciales nos resultan un poco más complejas de definir. Proponemos, a los efectos de esta presentación, una definición transitoria, la definición por oposición. Con esto nos referimos a que la categoría negro remite a lo que étnicamente no consideramos como europeo y a lo que social y económicamente consideramos que no posee un poder adquisitivo medio. Sumado a esto, se observa un fuerte estigma producto de la desigualdad de clase y de la ubicación en el territorio, dicotomías como ciudad-campo o ciudad-villas. Otro elemento común en los tres crímenes es el desprestigio hacia las víctimas, intentando crear justificaciones sobre la acción policial por parte de las autoridades estatales y medios de comunicación. Floyd habría intentado comprar con un billete falso, Espinosa habría sido parte de quienes realizaban las carreras ilegales de caballos, o Astudillo Castro, además de violar la prohibición de circulación por cuarentena, habría estado relacionado con el narcotráfico. Esto, además de ser una revictimización, corresponde al concepto desarrollado por Bourdieu de violencia simbólica. Esta forma de ejercicio de violencia indirecta se apodera del discurso cargado de agravios. En muchos casos no es evidenciado por los receptores y/o son inconscientes de dichas prácticas, por lo cual terminan siendo de alguna manera cómplices de la dominación a la que están sometidos. Las redes sociales, al ser un espacio de información y comunicación, están atravesadas por las relaciones de poder, tanto locales como globales. Siguiendo dicha lógica, representa un campo de batalla entre ideologías, pensamientos y acciones. Se evidencia entonces un discurso dicotómico entre dominados que se levantan y dominados que sostienen el sistema opresor. En el caso de los primeros, se cumple el postulado de Castells, quien considera que las redes sociales son una piedra angular de resistencia e intentan establecer nuevos significados. Los segundos se vinculan a la idea de Zizek, ya que de una manera u otra sostienen el status quo a través de actitudes pasivas y/o activas. La visibilización y protesta de estos casos criminales son acciones sociales y, como tales, poseen un sentido al estar dirigidas a otro, aun cuando este último sea consciente o no. Las redes sociales amplifican esta acción global, estableciendo una interacción social extensa gracias al alcance global que poseen. Dentro de los tipos de acciones sociales tipificadas por Max Weber, la resistencia observada alrededor de estos casos corresponde a un entrecruzamiento entre la acción racional, con respecto a fines, y la acción afectiva. Los actores conciben el fin y combinan los medios para lograrlo. A través de acciones de protesta, visibilización, pedidos de justicia, mezclada con reacciones emotivas como la indignación, la tristeza y la esperanza de impulsar un cambio y obtener justicia para las víctimas. En Argentina, en rasgos generales, cada una de las redes sociales cuenta con un grupo etario más o menos definido. Facebook es la aplicación más usada por mayores adultos, por ser la más conocida. Instagram por jóvenes adultos y adolescentes, grupo de transición a la llegada de las tecnologías del siglo XXI, mientras que TikTok responde a las generaciones más jóvenes, quienes nacieron ya en la era digital. Twitter es quizás la red social más variada en cuanto a edades de usuarios. Es aquí donde las tendencias marcan la agenda de los temas más relevantes. En la diapositiva podemos observar las tendencias de Twitter respecto a los crímenes, que coinciden con los momentos importantes del desarrollo de cada uno de ellos y la relevancia dada por los usuarios. Es evidente que la diferencia en el número de publicaciones de los tres casos en redes sociales responde directamente al alcance internacional del crimen de George Floyd,
y el intenso compromiso de la colectividad negra estadounidense, la cual ha sufrido a lo largo del tiempo este tipo de violencia racial por parte de la policía. Además, en los últimos años se ha comenzado a gestar una generación de jóvenes conocidos como la generación Z, activos en la lucha por cambios culturales profundos para la sociedad. Este contrapoder ha tomado el terreno de las redes sociales como espacio de resistencia, especialmente desde el inicio de la presidencia de Donald Trump. Respecto a los casos argentinos, esta diferencia radica en la lógica centro-periferia, donde usualmente los casos del interior tardan en conocerse y adquirir carácter simbólico o representativo para el resto del país, debido a las acentuadas diferencias socioeconómicas y postura porteñocéntrica que impera en la sociedad argentina desde lo político y lo económico. Las redes sociales cumplen un papel importante como medio de resistencia a esta lógica, ya que mantienen visibles estos casos por más tiempo, a diferencia de los medios de comunicación que limitan su atención estrictamente. Es aquí donde aparecen las convocatorias a protestas y marchas para evitar este ocultamiento mediático y en busca de una respuesta del poder político para impedir que ocurran estos atropellos a los derechos humanos nuevamente. A modo de conclusión, podemos establecer una serie de similitudes y diferencias entre los tres casos. Por un lado, tanto George Floyd como Facundo y Luis Espinosa fueron víctimas de la violencia policial y los tres crímenes sucedieron en el contexto de la pandemia de COVID-19, con países en mayor o menor grado de cuarentena, lo cual dificultaba la posibilidad de manifestarse o protestar libremente. Sin embargo, el caso de George Floyd logró, pese a esta coyuntura, visibilidad no solamente a nivel nacional en Estados Unidos, sino internacional, convirtiéndose en uno de los íconos del siglo XXI de la lucha antirracial y antipolicial. El caso de Facundo, si bien tuvo una amplia difusión nacional, no alcanzó el nivel de George Floyd y tampoco tuvo la relevancia internacional que tuvo el primero. Por último, Luis Espinosa, también víctima de la violencia policial, no tuvo la atención que tuvo Facundo en los medios nacionales. Proponemos, como una posible explicación de estas diferencias, la idea de frontera de Gloria Anzaldúa, en la cual, a medida que nos alejamos del centro y profundizamos nuestro camino hacia la periferia, perdemos la relevancia. Entonces, George Floyd, crimen que ha sucedido en el centro global, recibe mayor relevancia que los de Facundo y de Luis, justamente por el lugar que ocupa, ya que ahí Facundo y Luis son periferia. Y en el caso argentino, Facundo y su muerte sucedieron en el centro del Estado Nacional y por ende tuvieron mayor relevancia que el caso de Luis, que sucedió en la periferia del Estado Nacional. Para finalizar, destacamos el papel central de las redes sociales como medio de protesta ante el poder estatal que, a pesar de sus diferentes alcances, mantuvo vivo el recuerdo de personas que murieron como consecuencia del abuso de la violencia legítima del cuerpo policial.